Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es José Beltrán y vamos a iniciar con el curso de Historia Universal. Bien, el tema que corresponde al día de hoy es ¿bien? El feudalismo. Bien, el feudalismo. Ya algunos de nosotros tenemos la idea de lo que es el feudalismo. Me gustaría saber si tú ya tienes alguna referencia con respecto al feudalismo. A ver, me escribes por el chat, por interno, o si deseas, puedes decirlo por el micrófono, ¿bien? ¿Qué tal, Mayo? Muy buenos días. A ver, una definición exacta. Yo sé que en el aula el día de hoy ha ingresado ahí dos, tres jóvenes del ciclo repaso. Ya ustedes tienen que responder más que los demás. Ustedes ya están a puerta de postular. A ver, chicos, no se hagan roche, ¿bien? Listo. Bien. ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué entendemos por feudalismo? A ver, leo el chat. Ahí me están mandando, a ver, muy bien. Ya, ya. Ahí me escribe, por ejemplo, ¿no? Una compañera, obviamente, creo que está activado. Ah, el mensaje está para todos. Ah, sí, está abierto. Bien, me escriben aquí, me dicen, profesor, yo creo que el feudalismo eran señores que tenían dominio de tierras y tenían campesinos trabajando para ellos a cambio de prestarles un lugar donde vivir. Sí, ese concepto no se aleja de la realidad, pero más que feudalismo, tú me acabas de hablar del señor feudal. Tú me has hablado, Alondrita, del señor feudal. Bien, Hugo, obviamente, es un sistema antiguo. Geraldine, una forma de gobierno. Muy bien, su compañero también pone aquí, es un sistema político. Bien, todas las respuestas son correctas, pero están incompletas. Bien, y sabemos que una verdad a medias puede ser llamada también una falsedad. Entonces hay que completar el conocimiento. Bien, listo, Patricia, tu concepto es el más completo de todos. Es una forma de gobierno, una forma de organización social y económica. Eso es correcto. Muy bien. El feudalismo es una forma de gobierno, un sistema de gobierno que además abarca una forma de sistema en la sociedad y una forma económica. Es el feudalismo. En el feudalismo hay tres elementos, los cuales vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿correcto? ¿Qué más podemos dar del feudalismo? A ver, vamos a ver. El feudalismo se inicia a raíz de la caída del Imperio Carolingio. Es uno de los motivos por los cuales se da este feudalismo. También lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Porque se origina. Pero aquí está el concepto mm, largo, digamos, ¿no? El concepto completo. El feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características entre el siglo X y XV, en el cual intervienen tres aspectos. Los aspectos que van a darle forma al feudalismo es el aspecto social, el político y el económico. Bien. Recuerda que antes del feudalismo también había otra forma de gobierno, que vendría a ser el esclavismo, ¿no? Entonces hay esclavismo, feudalismo, capitalismo, comunismo, son formas de gobierno, ¿bien? En lo social, el aspecto social del feudalismo es una sociedad organizada en estratos, es decir, hay una jerarquización muy marcada. Bien, aquí no, la gente no habla de igualdad, aquí la gente no te va a decir, oye, somos iguales, Diosito nos quiere igual. No, mentira, eso no existe. No existirá que ni exista. Siempre en la sociedad tiene que haber divisiones, tiene que haber eh, diferencias. ¿Te imaginas tú ¿Te imaginas tú, por ejemplo, que todos tengan los mismos privilegios? Ojo, que no he dicho los mismos derechos. Los mismos derechos los tenemos todos, pero privilegios, no, para nada. No es correcto que todos tengan todo por igual. Me dice, profesor, son maneras de pensar. Sí, es manera de pensar, y yo te voy a explicar el por qué, y tú me vas a dar la razón.
Porque, por ejemplo, acá en el aula, ustedes son ahora mismo 40 estudiantes, los cuales van a ingresar a la universidad. Pero para que ingresen a la universidad se van a levantar a las 8 de la mañana o a las 7 para estar listos para su clase. Luego van a entrar nuevamente al turno tarde. Luego, los fines de semana van a dar examen. Luego, eso encima, en su tiempo libre van a leer libros. ¿Y te parece correcto que te esfuerzas, logres tener ciertos privilegios por tu esfuerzo y alguien que no hace nada tenga lo mismo? ¿Te parece que tu amigo, el vago, el que nunca hizo la tarea, el que nunca llegó temprano a clase, el que se escapaba y decía, mamá, voy a entrar a clases virtuales y se ponía a jugar sus jueguitos infantiles, luego tengan los mismos beneficios que tú o los mismos privilegios? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Entonces, si tú te esfuerzas para ser mejor, obviamente tienes que tener cosas mejores. Entonces, es por eso que yo te digo que sí debe de existir esa diferencia, pues, ¿no? Esa diferencia. Si tú quieres ser alguien en la vida, te esfuerzas en la vida, te mereces lo mejor. Y ustedes van a tener lo mejor. Pero el que no se esfuerza, el que no se levanta temprano, el que para en las discotecas, en las fiestas, pensando en tonterías, merece lo mismo que tú. No, yo creo que no. Yo creo que no. Bien, ya, pero en el feudalismo ya se fue ya un poquito de avance. En el feudalismo había diferencias, no tanto por el esfuerzo, sino más que todo por estratificaciones políticas, ya, otras razones. Bien, en el aspecto social vemos que se organiza por estratos, o sea, hay una fuerte y una marcada división de clases. En la actualidad existe, sí existe. Profesor es malo, a mi parecer no es malo. Es mi punto de vista. Ya si quieres tú que todos tengan igual, así sean vagos y no estudien y no trabajen y quieren que mi mamá lo mantenga, bueno, se respeta tu decisión. Desde mi punto de vista, no es correcto. Pero que si yo creo que no es correcto, no significa que sea lo que tiene que ser, ¿no? La verdad, ¿no? Cada uno acá es eh, libre de pensar como desee. Ojo, siempre respetando las ideas de los demás. Bien, yo nunca te voy a decir, no, qué burro, qué tonto, no, para nada. Cada quien tiene su forma de pensar y todos tienen que respetarlo. Bien, en lo político, dice aquí, la ausencia de un poder central, concentración del poder en la figura del señor. En el feudalismo, que se da en la alta Edad Media, no hay un rey, un gobernante contundente que pueda centralizar el gobierno en la figura de un rey, un monarca o un emperador, sino que a la caída del Imperio Carolingio, el poder se va a distribuir entre los llamados señores, los señores feudales. Los señores feudales pueden ser en varios casos, ¿no? Llamados condes, vizcondes, marqueses, incluso los sacerdotes también eran señores feudales. En lo económico, hay una forma económica agraria autárquica. Quiere decir que la agricultura, las tierras de cultivo, tenían un único gobernante, que no era justamente un rey o un monarca, sino solamente el dueño de la tierra. Aquí hay una ausencia de comercio y escaso avance tecnológico. Vamos a ver que la sociedad feudal es una sociedad rural. Sociedad feudal, sociedad rural. Profe, a mí me parece que lo rural es algo atrasado, algo medieval, no me gusta. Bien, cuando tú ya estés un poquito más grandecito y estés viendo el estrés de la gran ciudad, vas a ver que si tú visitas un lugar rural, te va a gustar, porque la tranquilidad de ese lugar rural es muy, muy apacible, ¿no? Yo les comento de manera personal, el último fin de semana me fui a Huancavelica, de repente el departamento menos visitado del Perú, el departamento con más problemas en lo que es economía, educación y otros problemas sociales, y Huancavelica
en su gran mayoría es muy rural, pero no saben la tranquilidad que emite ese aspecto. En Huancavelica no tienes miedo que te roben, ahí no existe eso. ¿Sí? Y no hay tanto ruido de los autos, es muy complaciente. Bien, entonces, lo rural, en algunos casos, como el caso que te menciono ahora, puede ser una forma alternativa de relajarse, pero en el feudalismo no había otras opciones. La vida era totalmente rural. Bien, continuamos. Recuerda que estamos hablando del feudalismo europeo. También va a existir feudalismo asiático, sobre todo en China y en Japón. Pero no es un tema que viene normalmente en exámenes de admisión, pero sí te lo menciono. El feudalismo también se da en otras partes del mundo. Incluso en el Perú también hay feudalismo, pero no se da en la Edad Media, sino en la Edad Contemporánea. En la actualidad todavía hay personas que viven de manera feudal en el Perú, aunque no lo creas. Bien, aquí vamos a ver este organizador visual. Feudalismo, acá dice, ¿qué es el feudalismo? Bueno, es un sistema de organización político, económico y social. Dice aquí circunstancias en las que aparece. Primero hay una pérdida del poder real. Se mencionaba que para que inicie el feudalismo tuvo que terminar el imperio carolingio. A la caída del imperio carolingio es que aparece el feudalismo. ¿Sí? Bien, uno de los motivos fue, como te mencionaba, la caída del imperio carolingio, y esto hace que se debilite, ¿no? La cabeza de la sociedad, en este caso europea, porque el imperio carolingio tenía un control gracias a justamente a los carolingios, pero cuando estos se dividen, este poder se divide entre muchos señores feudales, los cuales no van a poder llevar bien lo que es el gobierno de las ciudades europeas. En medio de esta pérdida del poder central se da una segunda oleada de invasiones bárbaras. Vamos a observar que vienen los nuevos bárbaros del norte. Ya no vendrían visigodos, ostrogodos, érulos, ya no vienen ellos ya vivían en Europa tranquilos con los nuevos reinos, pero viene la segunda oleada de bárbaros, conocida como los bárbaros normandos. Los normandos aquí también lo conocemos de repente por las series de la televisión como los vikingos, también son llamados vikingos. A ver, me imagino que has escuchado alguna vez lo de vikingos, ¿has visto alguna vez un vikingo por televisión? Dime si no has visto, Dios mío, estamos en problemas. Nos vamos a alejar un poquito de cómo entender la clase. Los vikingos eran hombres rudos, se dedicaban al saqueo, a navegar. Ellos iban de costa en costa robando, saqueando, violando, y después se iban con los botines, ¿no? Que robaban. Incluso aquí, en el Perú, durante el virreinato, hubieron virreyes que mandaron a amurallar lo que es Lima, con el miedo a ser atacados por los vikingos, que ya no solamente atacaban los pueblos europeos, sino iban más allá de Europa. Bien, estos vikingos que venían desde Dinamarca, Noruega, Finlandia, atacaron las costas de España, de Francia, de Italia y sobre todo Inglaterra, lo tenían seco los ingleses, ¿ya? Sobre todo el reino de Wessex y Mercia, los cuales son los más afectados por las invasiones vikingas, que no eran invasiones que venían de timbado y me quedo, sino eran invasiones que venían, te robo y me voy, ¿ya? Luego de eso, algunos sí deciden quedarse en tierras como las inglesas, pero en su gran mayoría solamente llegaban a los puertos a robar y a saquear. Bien, la economía, bueno, pues seguimos con otro factor del feudalismo, de la economía, es una economía de autoabastecimiento, bien, grandes parcelas, grandes territorios, grandes feudos, y hay un aislamiento comercial, hay una ruralización, ¿no?
una economía basada en la agricultura y en la tierra. Sí. Ah, listo, ¿no? Ah, te lo envío. Dame un segundito, Patricia. Los chicos me están preguntando por material. Ujú. ¿Estás? Listo, ahí te lo envío, ¿ya? Ahí te lo estoy enviando. Patricia, lo he enviado a tu grupo exactamente ahora. Listo, acaba de llegar. Listo, Patricia. Bien, vemos aquí entonces, a ver, vamos a ver esto. Aquí hay otro organigrama que nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que es eh, este feudalismo, ¿no? Los antecedentes. ¿Qué pasó antes del feudalismo? Hay una crisis en el Imperio Romano. Mm, y esto hablamos de la Edad Media, ¿no? Antes de lo que es el inicio de la Edad Media. Crisis del Imperio Romano se produce por una crisis económica debido a la necesidad de dinero y una estabilidad política. Sabemos que el Imperio Romano de Occidente tendría, bueno, problemas no solamente con los bárbaros, sino también problemas internos, como es la corrupción. De repente es uno de los peores problemas que puede azotar un gobierno. Un gobierno corrupto está destinado a caer. ¿Bien? ¿Cómo se manifiesta la corrupción en Roma? Se va a manifestar durante el gobierno de casi todos los emperadores que querían estar de manera eterna en el gobierno. Bien, esta corrupción, acompañada de una presión de invasiones bárbaras, van a llevar a una crisis no solamente social, política, sino también económica. Recuerda que la economía tiene grandes cambios, o perdón, la historia tiene grandes cambios, siempre de la mano de cambios económicos. Si hay una crisis económica, obviamente es porque la gente necesita más dinero porque no le alcanza. Ante la necesidad de dinero, esto va a provocar una crisis urbana. Es decir, la gente decide salir de las ciudades para, para internarse en zonas rurales, es decir, zonas de agricultura. A esto a la vez provoca una crisis en el comercio, y cuando hay crisis comercial va a haber una falta, una falta de abastecimiento de productos. Bien, si no hay productos, esto va a generar el aumento de los precios. Y si aumentan los precios, el Estado no tiene dinero, que es el Estado corrupto en este caso, genera o crea impuestos. Bien, vemos así una crisis total en Roma que llevaría luego a esta Edad Media, y obviamente
a tu feudalismo. ¿Bien? Te mencioné que este feudalismo se inicia debido a la debilidad de los reinos europeos. No había un imperio fuerte que los una como el carolingio. Hay un miedo e inseguridad provocada por las nuevas invasiones. En el siglo XI y X, gracias a los vikingos que venían desde Normandía, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Bien, y si fuese poco, aparte de los vikingos, también llegarían los magiares y los eslavos, ¿no? Los magiares, y sin contar también los musulmanes, que también estaban ahí fastidiando a Europa. Luego menciona aquí que unión de la gente para la defensa común, ya que no había un emperador que unificara militarmente Europa, los señores feudales, es decir, condes, vizcondes, duques, marqueses, se unen para defenderse. Al unirse para defenderse, se unen mediante juramentos. Estos juramentos son juramentos de fidelidad, que serían correspondidos, en muchos casos, con lo que son investiduras. Si yo soy un señor feudal y Fabián es un señor feudal, yo le digo, Fabián, unámonos y peleemos contra las vikingas de Angélica. Ya nos unimos, Fabián y yo, y hacemos un juramento de fidelidad, y como mi ejército es el triple que el de Fabián, yo le digo, Fabián, yo te voy a proteger, pero también necesito que tú me des tu ejército. Así que, si tú me das tu ejército, yo te protejo, además te voy a brindar, aparte de armas, te brindo tierras para que las trabajes junto con tu gente y todo lo que tú puedas producir lo compartas conmigo. Así nace el feudalismo, ante la necesidad de protección de los señores extranjeros. Bien, defensa común. No te olvides que aún estamos en la Edad Media y la actividad más importante aquí es la guerra. ¿Bien? Luego dice acá, aumento el valor de la tierra. La tierra tiene un valor único. Ojo que la tierra siempre ha sido fuente de riquezas. Y lo decían los modernos, no solo de la Edad Media, sino en la Edad Moderna, en la escuela económica eh, creada por Gurney, Nemours, la cual dice que todo lo que emana de la tierra es riqueza. Bien, es la escuela económica llamada fisiocrática. Y es verdad, la tierra te da muchas riquezas. Bien, siempre y cuando sepas trabajarla, porque no solamente es tener tierra y tener a 20 esclavos ahí a pico y lampa. ¿No? ¿Para qué quiero yo tanto esclavo, pico y lampa? No, hay que producir la tierra. Hay que hacer comercio con la tierra. La tierra no solamente es para sacar algunos productos o extraer minerales. Recuerda que tú al extraer minerales, ya esa tierra nunca más sirve. Y si te dedicas a la agricultura, tiene que ser una agricultura responsable. Es todo un tema, no es solamente tener tierras. Bien, si tú tienes un terreno, ¿cómo lo invertirías? ¿Qué harías con el terreno actualmente? ¿Serías un señor feudal o lo repotenciarías para que tu terreno valga más y te produzca más? Obviamente, no tengo un terrenito de repente en una avenida principal. ¿Para qué voy a vivir ahí? Mejor construyo, hago pequeñas galerías y lo alquilo. Cuando tú construyes galerías, las galerías ya no valen lo mismo que una simple casa. El precio se triplica. Imagínate que hagas unas 10 tienditas, que le alquiles cada una a 1.000 soles. Son 10.000 soles mensuales. A que lo alquiles como departamentos o como cuartos. Si lo alquilas como cuartos, te vas a ganar 400, máximo 500 soles. Mejor lo alquilas como tiendas, ¿me entiendes? Entonces ahí tiene que entrar tu inteligencia. ¿Bien? Y todo eso de la mano del trabajo. No es tener por tener. Si tú tienes un bien, tienes que ver la manera de multiplicar ese bien. Si tus padres tienen la facilidad y la bendición de tener una empresa, no creas que, yo la voy a heredar y voy a tener... No seas tonto. Tienes que ir pensando desde ahora cómo hacer que la empresa de papá, sea grande o sea pequeña, rinda mucho más. Por algo está estudiando. ¿Sí? ¿Te imaginas tú? Yo he visto casos de estudiantes de mi promoción de la universidad, que eran de familias muy humildes, sus papás comerciantes, de repente en algún mercado, vendiendo en el piso,
Ahora tienen su minimarket, ahora tienen sus tiendas grandes. ¿Por qué? Porque el hijo va a repotenciar eso. Tú tienes que repotenciar. No vivas en el periodo feudal, que solo tenían tierra, vivían felices. ¿Ya? Esto fue un mensaje de la conciencia. Muy bien. En resumen, quiero que quede claro esto. Los factores de la alta edad media que originan el sistema feudal son: ¿qué causa el feudalismo? Estamos, mira, ya entrando a un sistema, a un momento hasta filosófico. Estamos pensando, estamos analizando el tema. No te estoy dando solamente los datos están yendo de la mano con esto, lo estamos analizando. Eso te va a ayudar también para que tú ya no te olvides nunca más. Primero hay una inseguridad gracias a las invasiones de los vikingos, de los magiares y de los musulmanes. La ruralización, todos vivían en el campo, vivían de la agricultura. El autoabastecimiento, como vivían en la agricultura, tenían que comer y ya, pues se olvidaron del comercio. Y hay un poder o una pérdida del poder real. Listo. Bien, continuamos. Y todo esto suma para el origen del feudalismo, ¿eh? Ahora sí, vamos a la carnecita que corresponde al feudalismo, ¿eh? Un segundo, ¿qué hice? Moví esto. Características. La base social y económica del feudalismo estuvo en el campo. Y cuando tú vives en el campo, a esto se le llama zona rural, ¿bien? Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que le fueron dadas por el rey en agradecimiento a sus servicios militares mediante un juramento de fidelidad. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Habían tres clases sociales: los señores, que formaban la nobleza; los sacerdotes, que constituían el clero; y el pueblo, que desempeñaban los trabajos del campesinado o de los campesinos, artesanos, etc. En el periodo del feudalismo desaparece la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituido por la dependencia de un hombre respecto de otro hombre a través del vasallaje, asegurado por un contrato llamado acto de homenaje. Vemos que el feudo, que era la tierra, tenía propietarios. En el caso de este feudalismo europeo, hay un noble, un descendiente de familia real, quien es el propietario de este feudo. Puede ser un conde, vizconde, marqués, duque, archiduque, rey, príncipe o emperador. Es un noble. ¿Qué es un noble? Aquella persona que tiene un título nobiliario. Los títulos son rey, príncipe, conde, vizconde, marqués, duque, caballero, que también es es un título feudal. ¿Bien? Y otro elemento es el vasallaje. El vasallaje se inicia a raíz de un homenaje y una investidura. Obviamente, ¿entre quiénes? Entre los nobles. Bien, ojo que debajo de los nobles siempre están los eclesiásticos. Los eclesiásticos que tenían feudos eran, por ejemplo, el conde o los condes, los cardenales, los obispos, los arzobispos, que eran los principales señores feudales, y obviamente también el papa, ¿bien? El vasallaje, como te iba mencionando, se da entre estos nobles y eclesiásticos. Yo te expliqué en qué consiste el homenaje, ¿no? Yo te juro fidelidad.
Si yo te juro fidelidad a ti, estimado, aquí agarramos de víctima, aquí, ya. Yo, José Bertrán, te rindo homenaje, amigo Fabián, amigo Fabián. Bien, entonces, si yo te rindo homenaje, automáticamente yo seré tu vasallo. Yo seré tu vasallo. Bien. Y Fabián acepta mi homenaje, él me va a entregar a mí su protección y tierras. Eso se llama investidura. ¿Bien? Cuando tú entregas tierras a alguien, la tierra viene de la mano con los llamados siervos, siervos de gleba. Los siervos son los que trabajan en el feudo a cambio de fidelidad y pago de rentas. La sociedad en este periodo se caracteriza especialmente por la estratificación de las funciones. Te mencioné que había una división de clases muy marcadas. En la actualidad también hay, ¿no? Y la gente dice, ay, se escandaliza, ay, no, pobrecito, mira, no tiene, ay, los pobres. Mira, Dios te perdona que tú puedas ser pobre, que nazcas pobre, pero no te va a perdonar, no te va a perdonar nunca que mueras pobre, porque tú tienes toda la capacidad de salir de esa pobreza, ¿bien? Y el tratar de justificar la pobreza echándole la culpa al Estado es lo peor que puedes hacer. Obviamente si vives en el Perú, ¿no? De repente si vives en el África, te entiendo, ¿no? Oye, vives en Haití, ahí sí no hay trabajo, ¿no? Ahí sí se puede justificar, ¿no? Pero en el Perú no, pues aquí tú no puedes morir pobre, pues es ilógico. Ahora no te digo que seas magnate, que ganes como la foquita Farfán, que tiene carros y los regala, o que vivas como, qué sé yo, pues como, como una estrella de la farándula. Pero igual, o sea, tú no puedes ir diciendo, pensando que, ay, qué pobre que soy, qué miserable. Ay, Diosito, ¿por qué me castigas? ¿Por qué nací pobre? No, tú no puedes ir diciendo eso, porque tú tienes toda la capacidad de salir de esa pobreza. Al menos aquí en el Perú, no tienes justificación, ¿ah? No tienes, ay, profe, yo no tengo iPhone, mi amigo, sí, pero los bienes materiales a esta edad que tú tienes entre los 15 años, 14 años a 20 años, eso no determina tu pobreza, ¿bien? Imagínate llegar a los 30 años y que sigas viviendo de las propinas de mamá. Uy, qué vergüenza. Uy, qué vergüenza. No, profe, usted está que edad salió de su casa. Yo salí de mi casa a los 20, creo. A los 20 ya mi mamá me botó ya. Ya yo trabajaba a los 20. 21, 20, a los 21 años ya estaba dictando en colegio ya. 22 dictaba en academia. Ahora tengo 37 ya. Tengo 37. Una vida literalmente cómoda. No, no soy millonario, pero tampoco soy pobre, pues, ¿no? A ver. La estratificación, ¿no? Es un tema muy largo, ¿no? Un tema que del cual muchos tienen que opinar, ¿no? Sí, literalmente joven, ¿no? Los 37, me voy para los 40, pero ya, pues mira, a mis 37 años puedo decir que tengo una empresa constituida, he viajado, como ustedes tienen que aspirar de jóvenes, ¿no? Me conozco casi toda Sudamérica, y al próximo, este año me voy a ir a Europa, ¿no? Pero por el trabajo no puedo, pero el próximo año ya está listo, pienso hacer mi renovación de votos de matrimonio en el Vaticano. Wow, profe, no, no es nada de otro mundo, no es nada de otro mundo si trabajas, tienes tu plata, pero obviamente es esfuerzo, claro, y ustedes también lo pueden hacer, ustedes también, por favor. Tú no te puedes planificar a cosas pequeñas, siempre piensa en grande. Quiero mis vacaciones, quiero irme a Roma, quiero irme a Egipto. No es nada difícil, no es nada imposible. ¿Bien? Pero por ahora voy a seguir con mi ruta.
en estas vacaciones a medias que tengo. Estoy recorriendo el Perú con mi familia. Claro que sí, Keren. El esfuerzo es ahora. Cuando estés estudiando en la universidad, también te hace esforzar, pero la universidad es otro mundo, y es otro mundo. Acuérdate de eso. Bien, bien. Ya luego, por ejemplo, ¿no? Yo me quemé las pestañas de los 20 años, porque antes de los 20 años también estudiaba, pero tanto yo estudié en Senati, cuando tenía 18 creo, en Senati, que Senati, no, vi que no era lo mío, y comencé, bueno, me gustaba la lectura, me incliné por la historia, por la geografía, y decidí postular educación en la Vía Real. Luego estudié historia pura en San Marcos, y bueno, pues ahí los diplomados y demás, San Marcos, Villarreal, San Marcos, Villarreal, siempre en las dos universidades. Y bien, ahora a mis 37 años puedo disfrutar un poco de ese esfuerzo, ¿no? Ustedes tienen que pensar igual, me imagino, y más, tienen que ser muy, muy ambiciosos. Ojo, en el lado positivo, ¿ah? No puede ser ambicioso deseando el mal a los demás, sino siempre pensando en dar lo mejor. Yo soy de la Villarreal, yo soy egresado en la Facultad de Educación, especialidad Ciencias Histórico-Sociales, escuela secundaria de la Villarreal. Luego estudié Historia Pura en San Marcos. En San Marcos no postulé, en San Marcos hice mis cursos de historia. Mientras que en verano todos mis amigos, los pirañas, iban a Agua Dulce, yo en verano me iba a San Marcos a estudiar Historia Pura. Ahora, mis amigos siguen yendo a Agua Dulce y yo me voy en verano, de repente a Viña del Mar, puedo irme a Bicharito, el siguiente año está programado, me voy a Punta del Este en Uruguay. Claro, pues, porque a mis 20 años yo estaba estudiando, ellos seguían en su fiesta perreo, tonterías. Igual tienes que ser tú, igual. Quémate las pestañas, quémate hasta los 25, 30 años. Y vas a ver que después vas a ser muy feliz, no solamente tú, sino la gente que te rodea. Continuamos. No vivamos en el feudalismo, no seamos feudales. No dejemos que siempre esté un señor feudal delante mío. Perdón, me ha chocado un poquito el clima. Es el día de ayer recién he llegado. Aquí estoy en Ayacucho, no estoy en Lima, estoy en Ayacucho. Más tarde me voy a visitar las ruinas de Huari. Después me voy a la Pampa de la Quinoa, a ver el lugar de Independencia. Y luego me voy a la cueva de Piquimachay, Paca y Casa, pues, Paca y Casa, aquí y todo el Ayacucho. Estoy aquí en 10 grados centígrados, pero ayer estuve en Huancavelica y estuve bajo 0 grados, o sea, bajo 1 grado, 1 grado. Qué chévere, sí, pero con frío. Bien, continuamos, chicos. Y sin embargo, seguimos trabajando, ¿no? Es importante siempre ser responsable. Ojalá que pueda llegar el miércoles con vida. Seguimos. Y uno en su casa. Es que, Diana, tú estás en edad de estar en tu casa. Y no es malo, no es malo, es admirable. Yo los respeto mucho por eso. Yo a su edad hacía lo mismo. Bien, y continuamos. Bien, la sociedad ya la vimos, ¿no? El rey, luego vienen los duques, condes y los prelados, ¿no? Que son los nobles, caballeros, señores obispos y soldados campesinos. Claro que sí, más adelante, ¿no? No, chicos, ¿vieron ayer el eclipse lunar? Sí, espectacular, ¿no? ¿Te imaginas? Yo vi el eclipse ayer justamente cuando estaba entre Huancavelica y Ayacucho, en medio de la cordillera, sin nubes, algo de otro mundo, ¿no? El Perú es hermoso. Hasta el eclipse lo vi, pero alucinante. Ayer, claro que sí, 9 de la noche comenzó a salir de manera parcial, pero a las 11 ya se veía de manera brutal, alucinante. Algunos le decían luna roja, ¿no? Ya después, con el profesor Purkan, vamos a ver ese tema, ¿no? Bien, recordemos lo siguiente, recordemos lo siguiente. No, fue ayer. El apocalipsis. El rey es la máxima autoridad en un reino, ¿no? Cuando el reino se expande y tiene más territorios de lo normal, ya no se llama rey, sino se llama emperador, es un imperio. Él siempre tendrá el apoyo de los duques, condes, altos prelados de la iglesia, que vendrían a ser los obispos y
arzobispos y los cardenales. Luego siguen los caballeros, señores, los abades, soldados, campesinos y siervos. En el caso, esta es la Edad Media. En el caso del feudalismo, el rey no tiene tanto poder como para ponerlo en la cabeza, ya es algo simbólico simplemente, ¿ya? Acá dice el régimen vasálico, o sea, de los vasallos, entre el señor y el vasallo, se extendió por toda la sociedad medieval, siendo el rey, perdón, siendo el rey el primer elemento de la pirámide. Le seguían los vasallos, que eran los duques, condes y otros señores poderosos. Ojo, cuando hables de vasallos, no pienses que es un señor pobrecito que vive en el campo, que todo el día pico y lampa. No, no. El vasallo es un hombre con dinero, ¿ah? Solamente que el vasallo le juró fidelidad a un rey u otro señor feudal. Bien, duque, condes, otros señores, quienes contaban con la cooperación de las personas más ricas. Estas, a su vez, recibían los servicios de vasallos más modestos, de modo tal que desde la cima hasta la base de la sociedad, todas las personas estaban vinculadas con otras. ¿Bien? Ser un caballero en la Edad Media no es simplemente aquellos que peleaban, ¿no? Como visto en las películas, en las cruzadas. Un caballero era un hombre que juraba proteger al indefenso. Un caballero es muy diferente a un soldado, no te confundas. Un caballero tiene título de caballero. Es un título, es un documento que acredita que eres un noble llamado caballero. Porque cuando tú ves, por ejemplo, en las películas de la Edad Media, ves soldados que van a la batalla a pie y otros que van a caballo. Ojo, el que va a caballo no es porque le dieron el caballo al champazo, o porque es más guapo, es más papi. No, no, no. El caballero tiene su caballo porque se lo ha ganado. Es como ahora, ¿no? La gente que tiene literalmente su dinerito puede tener un carro, ¿cierto? Igual en la Edad Media, la gente que tenía la posición de noble podía tener un caballo. Y desde ahí viene el nombre caballero. Y el caballero busca que escalar en las clases sociales. Por eso siempre iban en guerra, para poder ganar títulos, ¿no? De vencedor y así escalar, dejar de ser un caballero para pasar de repente a ser conde, o duque, o marqués. Bien. Básicamente, el sistema feudal, la condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de la tierra. Quien posee tierra es libre, quien no es reducido a la servidumbre. A ver, el estamento, ¿no? La clase, la nobleza, le dicen los que luchan. Los nobles son llamados los que luchan. Su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que lo militar era su principal característica. Estaba compuesto por los señores y sus vasallos, siendo el rey el señor de señores. La pertenencia a la nobleza está determinada por la sangre, ¿bien? No te olvides que debajo del rey está siempre el príncipe, pero eso es básicamente dos países, Inglaterra y España. Solamente en Inglaterra y España se llamaba príncipe al hijo del rey. En los demás países de Europa no le llamaban príncipe, simplemente era el hijo del rey y punto. Pero Inglaterra y España sí, son príncipes, son los principales herederos. En otras partes de Europa, príncipe era aquel hombre que tenía riquezas en una ciudad, el principal hombre que solía influenciar en las decisiones de la ciudad, es un príncipe. Luego de la nobleza, vamos a ver a los del clero, los que rezan. Su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres.
No te olvides que aquí en la Edad Media se relaciona mucho la religión. Además de que se ocupaban de las funciones culturales, tenían un papel importante en la educación. El alto clero provenía de las noblezas, pero el sacerdocio estaba abierto a todos los grupos sociales. El campesinado, los que trabajan. Su función social era la de mantener el resto de la sociedad, obviamente, pues no, con su trabajo. El estamento más numeroso, compuesto en su mayoría por siervos de la gleba. Siervo de la gleba es igual a esclavos, ¿bien? Porque nacieron o dependieron en su vida, ¿no? Ellos y sus padres de algún señor. Vivían en la propiedad señorial sujetos al régimen de servidumbre. Eran servidumbres en la mayoría de los casos, por herencia. La nobleza, vemos aquí como una sociedad feudal, son los que encabezan, ¿no?, este feudalismo. El rey va siempre de la mano de los nobles, que ya te mencioné quiénes eran. Luego estaba el clero, formado por los sacerdotes. Hay dos tipos de sacerdotes: clero regular y secular. El regular está constituido por sacerdotes que viven en conventos y que componen las distintas órdenes religiosas. Y el secular es el que depende directamente del obispo y que vive en parroquias. Vemos a los campesinos, que era la masa en la Edad Media, en el periodo feudal, y se dividía en villanos y siervos de la gleba. Un momentito. A ver, villanos, hombre libre, pero vasallos de un señor. Los villanos contraían una serie de obligaciones. Por ejemplo, la corbea. ¿Qué es la corbea? Esto venía en examen de admisión, Villarreal y San Marcos. Corbeas, trabajos o trabajar las tierras del señor feudal. La talla es el pago de un tributo que el señor exigía en caso de necesidad. La gabela, impuesto por el uso de molino o el horno. La pernada, derecho del señor a pasar la noche de bodas con la novia. Finalmente, los siervos de gleba, casi esclavos, no, eran esclavos, quienes ellos estaban adscritos a la tierra. Si tú adquirías una tierra, la tierra venía en su paquete con su respectivo siervo de la gleba. Vamos a ver la economía, ¿bien? Veamos la economía, lo anterior ya se ha visto, lo hemos repetido ya 2 veces. Así me tienes, un segundito. Bien, la base social y económica en la época feudal era el feudo. La base económica era el feudo, tierras de un señor donde tenían lugar esas relaciones económicas. Cada feudo se componía de varias partes. Pasa, vamos aquí. Bueno, acá el cursor sí no va a funcionar, ya, así que seguimos. Los feudos o latifundios eran grandes extensiones de tierra que pertenecían al señor feudal.
La base económica del feudalismo era la villa, en donde las tierras cultivables se dividían en tierra indominicata del señor feudal, la tierra de los mansos, pertenecientes a los villanos, y las tierras comunales que eran de aprovechamiento común. El feudo como territorio, dice aquí el feudo es ante todo el carácter agrícola, debido al derrumbe de las ciudades, esta organización se convirtió en la más importante. La economía era eminentemente autárquica, es decir, autónoma, no dependía de nadie. Es decir, a causa del escaso comercio entre los feudos, solo se realiza un comercio causal, esto es, una sequía, frío, etc. El feudo producía todo lo que se necesitaba para subsistir. Esta práctica llevó a que se desarrollaran mercados locales en el interior de pequeños pueblos, los feudos bajo el nombre de villas. De ahí el término villanos, lo que no significa que el campo haya perdido su rol preponderante. A ver, el feudo, sus partes. En el feudo, la tierra, teníamos, por ejemplo, las tierras comunales. ¿Ves? En las tierras comunales vemos a ese número 2 sería, ¿no? Tierras que pertenecen a todo el feudo, que son los bosques, pastos para el ganado, tierras comunales. Luego está el castillo, que vendría a ser la vivienda del señor feudal. El castillo es la vivienda del señor feudal, llamado también feudo, o señorío, también se le llama señoría. Fuera del señorío, la vivienda del señor feudal, estaba la aldea, donde vivían los campesinos, y dentro de la aldea, por el costado de ella, estaban los mansos, que eran tierras cedidas por el señor a los campesinos. Pero las tierras más fértiles y más bonitas le pertenecían al señor feudal, que es la reserva señorial. Tierras reservadas al señor y todos sus cultivos. ¿Bien? A ver si recordamos. Los mansos. ¿Qué son los mansos, chicos? Aquí está, te dije. ¿Qué son los mansos? Leo el chat, escucho. ¿Qué son los mansos, jóvenes? Los mansos. Son tierras, ¿no? Pero, ¿qué característica tiene esta tierra? Así es. Tierra, ya. Tierras que pertenecen a los villanos, tierra que dan de los siervos. Son tierras otorgadas por el señor feudal hacia el pueblo. Bien, aquí está la definición en la parte de abajo, mira. Tierras cedidas por el señor a los campesinos. Bien. También te mencioné con qué nombre se le conoce el castillo o vivienda del señor feudal. ¿Mm? ¿Con qué nombre se le conoce? Se le conoce con el nombre de señorío. Señorío. El señorío es 100% del señor feudal. Los señores feudales, como parte del feudalismo importante, son los monarcas de su propio feudo, no hay nadie por encima de ellos. La región sobre la que el señor tenía su autoridad se llamó señorío. El poder que tenía el señor feudal era un poder económico, puesto que cobraban por el uso del horno y la herrería, peajes a las mercancías, derecho de caza, uso de los bosques. El poder sobre su familia, de los vasallos, es el derecho a la pernada, que es el derecho a pasar la primera noche de bodas, ¿no? Con la novia. Poder judicial
dictar órdenes, leyes y juzgar. El poder militar tenía derecho de guerra, podía exigir una suerte de servicio militar a sus vasallos. El vasallo tenía que acompañar al señor feudal a todas sus incursiones militares, en teorías, era su obligación. Las relaciones feudales, vemos que existían tipos de vínculos entre la sociedad de la época, ¿no? Había el acto de homenaje y el vasallaje, ¿no? El homenaje era un rito en el cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y se comprometía a ofrecer auxilio militar y consejo al señor feudal, mientras que éste prometía proteger y mantener al vasallo. El vasallo, dice acá, mediante este acto, o vasallaje, mediante este acto, se establecía una estrecha relación entre el señor feudal y sus vasallos, haciendo derechos y deberes mutuos. Bien, todo esto se daba de vasallo a señor feudal a vasallo. Bien, ¿quién daba el homenaje? El futuro vasallo. ¿A quién se le daba el homenaje? Al señor feudal. Y a cambio, el señor feudal, ¿qué entregaba? Entregaba una investidura, que la investidura, armas, ayuda militar y tierras. Dice contrato entre hombres libres, el vasallaje, mediante la ceremonia de homenaje y de investidura, ¿no? Tú me das un homenaje, el vasallo da homenaje al señor a cambio de la investidura. Esta investidura es protección económica y militar, ¿no? Acto de homenaje. El señor entrega al vasallo el beneficio del feudo, tierras dadas en usufructo. Acto de homenaje es un acto de fe y se trae a su vez un acto de investidura. Normalmente los reyes eran vasallos de los papas, normalmente, porque el papa los ungía con la bendición para gobernar. El vasallo se podía negar, normalmente no, pues porque en realidad el que pedía esta alianza era el vasallo, no el señor feudal. O sea, ¿quién es el que da el homenaje? El vasallo. Este acto de fidelidad se inicia con el vasallo. O sea, si el vasallo no quiere, simplemente no lo pide, pues, ¿no? El que se podía negar era el señor feudal. ¿Sabes qué? No te quiero proteger, pues me pareces un badula que no quiero. El que se puede negar es el señor feudal. A ver, vamos a buscar ahorita este pequeño resumen. Acá hay un resumen, voy a compartirlo. Dame un segundito, por favor. Lo comparto para que lo veamos desde otro punto de vista, ¿ya? Ya te mostré la parte conceptual, algunos datos. Ahora veamos otro punto de vista, ¿sí? A ver, un segundo. Esto. Y ahí comparto, ¿no?
Para comprender cómo se formó el feudalismo en Europa, primero debemos trasladarnos al siglo III, en el antiguo Imperio Romano. En estos tiempos comenzará la crisis que años más tarde va a provocar la división y la caída de este imperio. Esta crisis se produjo por muchos motivos. Uno de ellos fue que el Imperio Romano había logrado expandirse de tal manera que llega a tener el control de casi toda Europa. Por lo tanto, llega un momento en que no pudieron seguir realizando más conquistas. Esto se convertiría en un problema ya que las conquistas fueron muy importantes para la economía romana, pues a través de ellas se conseguía la mano de obra esclava y se promovían las actividades comerciales. Esta situación origina un estancamiento en la economía del imperio. La inflación, la especulación de los comerciantes y el aumento de los impuestos serán motivos para que se produzcan fuertes conflictos sociales dentro de la sociedad romana. A estos hechos debe sumársele el asedio de los pueblos germanos, pueblos de guerreros como los francos y los visigodos que amenazarán constantemente las fronteras del imperio. En medio de estas circunstancias, en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente termina por sucumbir. Con él desaparecerá el ejército imperial, la moneda romana y los pueblos hermanos terminarán tomando el control de Europa. De esta manera, se crean diferentes reinos a lo largo de este continente. Algunos de ellos fueron el reino visigodo en gran parte de la península ibérica, los ostrogodos en Italia, los anglos y sajones en las islas británicas y el reino franco en Galia. Estos fueron reinos independientes. Con el paso del tiempo, adoptan el cristianismo como religión e irán cambiando sus tradiciones. Pero lo que más diferenció a estos nuevos reinos del antiguo Imperio Romano fue la ausencia de un ejército grande y organizado que estuviese bajo las órdenes del Estado. En cambio, en ellos existirán ejércitos privados que estarán al servicio de algunos de los más poderosos propietarios de tierras, lo que provocó que muchas partes del reino quedasen desprotegidas. Los campesinos libres fueron los más perjudicados con esto, ya que iban a sufrir las invasiones y saqueos que durante siglos realizarán pueblos de guerreros como los húngaros, los eslavos y los vikingos. Por estas circunstancias, muchos campesinos deciden llegar a un acuerdo con los jefes locales que poseían sus propios ejércitos. En este acuerdo, los jefes locales brindarían protección a los campesinos a cambio de que éstos le cedieran una parte de sus tierras y le pagasen con una parte de sus cosechas. Así que, todas las tierras en las que existieron este tipo de acuerdos entre los jefes locales y los campesinos las conoceremos con el nombre de feudos. El jefe local se convertirá en el señor feudal, llegando a acumular tanto poder que en sus tierras su autoridad estaba por encima de la del rey, mientras que los campesinos vinculados al señor feudal los conoceremos con el nombre de siervos. Todo lo que les comento sucede entre los siglos IX y X dentro de las fronteras del Imperio Carolingio, y de allí se extenderá por el resto de Europa. De esta manera se creó el sistema feudal, una forma de organización política, social y económica que va a predominar a lo largo del continente durante la Edad Media. Si te gustó y te fue útil este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal, para que de esa manera estés atento a cada vez que subamos un nuevo video. Siempre es bueno ver de repente otros puntos de vista. Ya, vamos así a continuar. Creo que ya con eso queda sellado, pues ya no creo que tengas más dudas con lo que es tu feudalismo, ¿bien? Vamos a compartir ahora, jóvenes, las preguntas que corresponden al tema del día de hoy. Aquí están. Dime, Hilary, dime, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, buenos días ante todo. Quería preguntarle sobre si en caso en el examen de admisión o nos viene alguna pregunta sobre cuándo exactamente se origina el feudalismo, diríamos con la crisis del Imperio Romano o con la caída del Imperio Carolingio. Con la caída del Imperio Carolingio. Ya, profesor.
Esa es la respuesta. No, ahí no. Claro, se pone como antecedentes la caída del Imperio Romano de Occidente, pero el hecho que detona y da inicio 100% es el Imperio Carolingio. Además, recordemos que cuando Carlomagno es coronado como emperador del Imperio Carolingio, el Papa León III también le dice, de ahora en adelante también serás emperador de Roma de Occidente. ¿Ya? En todo caso, el Imperio Carolingio también es la continuación del Imperio Romano de Occidente. Pero para que no te hagas bolas, no te compliques, simplemente recuerda que es la caída del Imperio Carolingio. ¿Bien? Vamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Me confirma si es que se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿Las preguntas se ven? Sí, sí, sí. Todos tienen las preguntas, ¿no? Listo, vamos, ahora comiencen a lucirse, comiencen con el show de las claves, el show de las claves. Vamos, chicos, miren, tengo que irme ya a hacer mi tour, me voy de paseo. Vamos, pregunta 1, la consolidación del sistema feudal, las relaciones de dependencia personal y la poliarquía en Europa occidental se produjeron luego de... Chicos, disculpen, pero me han traído a la suite presidencial un café y escuchando. Qué rico, Dios mío. Disculpen, disculpen. Muy bien, clave A, clave A, muy bien. Otra cosita, otra cosita. Muy bien, no te molesta. Pregunta número 2, pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. No, durante la época feudal, la explotación de los siervos de la Iglesia Católica se manifestó con el cobro de impuestos denominado número 2. No me digas pernada, porque pernada no es. No me digas renta, porque tampoco es. 2. Claro, si hablamos de iglesia que cobra impuestos, es del diezmo, el 10% de lo que produces. Muy bien, genio, muy bien. Número 3, la sociedad feudal tiene por característica el ser estamental, es decir, divisiones sociales. También la iglesia planteaba que Dios dividió la sociedad entre profes, no me enseñaba, profesores. Ya, la 3, mira. Sí, te dije, te has olvidado. La 3 está acá. Bellatores, oradores, laboradores. Ahí está, cierto nombre que también le da la universidad para el examen de admisión. Entonces, bellator, orator, laboratorio. Y eso está en donde? Letra D. Muy bien, Patricia, estás atenta. Geraldine, Marjorie, las chicas siempre antes que los varones. Katia, ni un macho alfa responde. ¿Qué pasa con los hombres? Están asustados. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te han hecho? Durante el medioevo, sí. Vamos, Cristian, ve tu clave. Pregunta 4. Durante el medioevo, cada feudo imponía sus leyes. Acuñaba su propia moneda. A ver. Acuñaba su propia moneda. Ahí donde quedé. Y tenía su propio ejército, lo cual le dio autonomía política que se expresó en... Vamos, Cristian, ve tu clave. Ahí está. Ronaldo, así todos los machos alfas, pelo en pecho, Manuel, listo. No, no era servidumbre. Oye, ¿qué pones? Muy bien, 4D. Perdón, no. La autarquía, la letra C, la letra C, la letra C. La C, autarquía. Disculpen, fue un lapsus brutus. 4, letra C. Pregunta 5. Durante la época dominada Edad Media, principalmente entre el siglo X y XIII, los señores feudales tuvieron un gran poder debido a que
¿Debido a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A ver, chicos. Cinco, ¿qué marcaste? ¿La C? Sí. Um, ¿A qué se debió el gran poder del señor feudal? Ahí veo ya, ahí veo claves divididas. La mayoría me mandan la C y la D. La mitad me han mandado. Claro, me quedo con la D, me quedo con la D. Cinco dedos. Cinco dedos. Seis. Como en todo sistema económico de ser clasista, el sistema feudal tuvo grupos dominantes y dominados. Las principales clases sociales antagónicas en el medioevo fueron los antagónicas, enemigas, que no se podían ver, no se querían. Pregunta 6. ¿Qué me dices? Seis. Es el... letra C. 6, letra C. 7. Las tierras entregadas al siervo se llaman, eso hemos visto, mansos, ¿no? Mansos, 7 mansos. Y las tierras cuya producción iba en favor de la nobleza, recibía el nombre de 7. Ya te digo con la primera, mansos. Luego, corbeas, ¿no? 7, avión. Vamos con la 8, ¿sí te parece? 8, 8, 8. Ay, me dice, profe, ¿dónde está eso? Ok, papá. Ah, tiro que... A ver, vamos a corregir eso, ¿no? A ver, un segundito. Vamos a corregirlo, vamos a corregirlo. Lo corregimos, pues lo corregimos. No, no es la A, es la D. Disculpen, es reserva. Corbea es un impuesto, no es una tierra, es un impuesto. La 7 me corriges, papi, mami, discúlpame, 7 es dedo, 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 dedo. Mansos y reservas. Gracias, Iranín, 7 dedo. Vamos con la 8. Bueno, aquí hay un texto que habla de juramento de fidelidad. Todo es un juramento. Al final dice, eh, ¿con qué característica del feudalismo se relaciona el fragmento? Bueno, aquí es. Letra B. Esta es la B. La relación de dependencia personal. Vamos con la 9. Vamos con la 9. Sí. 8, letra B. 8B. 9.
Desde la caída de Roma, otro texto largo, ¿no? Gracias, Geraldine, Mariluz. Desde la caída de Roma en manos de los godos hasta el siglo XV en el mundo occidental, la superstición impidió la realización de estudios serios de anatomía, patología y quirúrgica. Prevalecía el concepto del galeno, del laudable pus, encontrar una sustancia milagrosa para prevenir la infección e inducir la curación. Su dogmatismo perduró durante siglos, al amparo del oscurantismo, en que se dio sumido el mundo occidental tras la caída del Imperio Romano. Señale los enunciados correctos con respecto a la Edad Media. Dice aquí, dícese, la principal actividad económica era el comercio, la existencia del predominio de la poliarquía, la corvée expresada en la expresión feudal por parte de señor feudal, ¿no? Listo, clave 2 y 3. Porque la principal actividad económica era la agricultura, no era el comercio. Poliarquía, habían varios gobernantes, eso es correcto, es decir, condes, vizcondes, duques. Y la corvée era un impuesto, pues un impuesto. Vamos con la pregunta 10. Pregunta 10. En la Edad Media, los monasterios recogieron y transmitieron conocimientos con la veneración por lo antiguo y el desinterés o alejamiento de la realidad. Sin embargo, su labor permitió la supervivencia de un cuerpo doctrinal en Occidente. La terapéutica abandonó los incipientes criterios científicos y volvió a la simplificación de la medicina popular y a las interpretaciones sobrenaturales. A partir del siglo XI, en la sociedad medieval se van a producir una serie de cambios en la producción, los cuales se pueden sintetizar ¿en qué lo sintetizamos, chicos? ¿Cuáles son los cambios en el siglo XI? ¿No es la A? Esta pregunta es la letra B, besito, besito, besito. Incremento del uso monetario y el retraimiento de la producción agrícola. Acá dice, pregunta 11. Pregunta 11. Durante la Edad Media, los siervos pagaban una serie de impuestos, tanto los señores feudales como el principal impuesto destinado a la iglesia eran claro, diezmo y corvea, ¿no? Hemos decidido que corvea es un impuesto. ¿Qué es esto? 12. Una de las características del feudalismo fue la fragmentación del poder y el establecimiento de una jerarquía social compleja, en la cual el feudo, chicos, con esto terminamos. Sí, letra A, muy bien. Letra A, porque estaba compuesta únicamente por tierras, no, porque un feudo también estaba compuesto por los siervos de gleba.
¿Eran exclusivamente de rey y iglesia? No, porque también lo tenían los condes, vizcondes y duques y marqueses. ¿Y él entregó exclusivamente a los siervos? No, también he entregado a los vasallos. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Vamos a continuar con las clases, vamos a un pequeño receso de 15 minutitos y seguimos con el siguiente bloque, chicos. A seguir estudiando, ya saben que ustedes son lo máximo. Buen inicio de semana, jóvenes. Continuamos el siguiente bloque con el profesor. ¿Con quién nos toca, chicos? Ah, soy Johan, ¿no? Listo, jóvenes, volvemos. Una poquito de musiquita.
Survive unless I've got you near me now. We'll try somehow. I'm never gonna survive unless I've got you near me now. We'll try somehow. We can stare at the stars and start believing. Oh, oh, oh. And I can fight the fire when I'm dreaming. Believing, believing. I'm never gonna survive unless I've got you near me now. We'll try somehow. We can stare at the stars and start believing. Oh, oh, oh. And I can fight the fire when I'm dreaming. Believing, believing, believing.
myself. I don't mean that I'm not different, but inside I deal a step. Please don't leave me. I'm the one who did this magic. On the roof now only flowers. Don't cry about me. Please don't hate me. I do something with myself. I don't mean that I'm not different, but inside I deal a step. Please don't leave me. I'm the one who did this magic. On the roof now only flowers. Don't cry about me. Please don't hate me. Please don't leave me. Please don't hate me. I do something with myself. I don't mean that I'm not different, but inside I deal a step. Please don't leave me. I'm the one who did this magic. On the roof now only flowers. Don't cry about me. Please don't hate me. I do something with myself. I don't mean that I'm not different, but inside I deal a step. Please don't leave me. I'm the one who did this magic. On the roof now only flowers. Don't cry about me. Please don't hate me. I do something with myself. I don't mean that I'm not different, but inside I deal a step. Please don't leave me. I'm the one who did this magic. On the roof now only flowers. Don't cry about me. Please don't hate me. Please don't leave me. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe, and maybe, and maybe, and maybe. Don't have to wait, you know my name. Sunshine and rain, some things don't change. Thinking about the days we were young, we were younger. Innocent in our ways, we were dumb, girl. When nothing really mattered, I could always count on you. We were young, girl. The touch will leave me breathless, so let me give it back to you. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe, oh my, you're my broken love. You're my broken. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe, oh my, you're my broken love. You're my broken. And maybe I don't want your love. We were young, And girl. maybe I don't want your love. Don't have to wait, you know my name. Sunshine and rain, some things don't change. Thinking about the days we were young, girl. Innocent in our ways, we were dumb, girl. When nothing really mattered, I could always count on you. We were young, girl. The touch will leave me breathless, so let me give it back to you. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe, oh my, you're
And maybe